Buenos días, estudiantes. Bienvenidos el día de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020, a una nueva clase de estudios sociales. Bien, chicos, como podemos apreciar en esa imagen, vemos ese niño angelical, donde tiene sus manitas pidiéndole a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué le estará pidiendo? ¿Qué estará conversando con Dios? En muchas ocasiones dicen que hay que conversar con Dios o conversamos con Dios cuando hacemos una plegaria, cuando lo hacemos de corazón. Así que vamos a rezar en este nuevo día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. ¿Qué tenemos como tema continuando con la clase? La continuación de cada tema, ¿no? La fundación de la República. Es lo que mencioné el día de ayer en la tutoría de Zoom. La fundación de la República. Vamos a leer la destreza. Explicar los inicios históricos de la República, subrayando el predominio del florianismo y el esfuerzo organizado de Rocafuerte. Es decir, esta destreza le va a permitir conocer los inicios de nuestra historia, de nuestra República, identificando, conociendo la época del florianismo y el esfuerzo de Vicente Rocafuerte. Vamos a leer. Mucha atención. Después del periodo de la independencia y la formación de la Gran Colombia, Ecuador se construyó como Estado independiente en 1830. Durante la colonia, Ecuador pertenecía a la Real Audiencia de Quito, luego a la Gran Colombia. A principios del siglo XIX se dio la revolución industrial en Europa. América Latina, con las gestas de independencia, se crearon repúblicas frágiles con gobiernos que eran representados, siendo ex caudillos, no lograron superar los conflictos regionales. La realidad latinoamericana surgía desunida, en pugna en el ámbito político. Es decir, la independencia de los pueblos de América y nuestro país perteneció a la Gran Colombia, que Bolívar tuvo este proyecto de la Gran Colombia en unir varias naciones y hacer una sola nación. Pero tuvo conflictos. Durante la colonia, es decir, cuando vivíamos gobernados por España, Ecuador pertenecía a la Real Audiencia de Quito y luego pasó a la Gran Colombia. Miren cómo se daban estos conflictos políticos. Y a principios del siglo XIX y a mediados de este siglo se dio la revolución industrial en Europa, liderados por una potencia, Gran Bretaña. América Latina, nuestra América, con las gestas de independencia, se crearon repúblicas frágiles. Es decir, no había un representante que gobierne con un liderazgo, un representante nuestro, y ya vamos a ver por qué a continuación. Estos representantes eran excaudillos militares, no sabían de administración pública, política y económica, y por ello no lograron superar estos conflictos regionales. Cada región, cada país es una región. Nuestro país tiene sus regiones. Igual, en América, formado por varios países. Nuestra realidad latinoamericana, desde aquella época, ya surgía desunida, en pugna por el ámbito político. Unos querían el poder, muchos querían el poder. ¿Pero para qué? Vamos a ver a continuación.
La primera etapa republicana. En la primera etapa republicana se dieron guerras de independencia y nos dejaron grandes deudas. Cuenta la historia, se sabe que Ecuador asumió esta deuda con Europa, con Gran Bretaña. A Ecuador le adjudicaron esta deuda, más no a otros países del norte. Y Ecuador, desde ahí, tenemos la herencia de la deuda. Y hasta el día de hoy, en los tiempos actuales que vivimos. Esta deuda, luego, ¿qué ocurría? Intereses de caudillos militares. Los militares querían gobernar. Los militares querían ese poder supremo. Y esto se creaba con la inestabilidad política y económica. No habían acuerdos de estos líderes y la economía era frágil. Y todo esto provocaba la pobreza y la falta de educación para el pueblo. Para el pueblo, desde aquella época, miren, se da la pobreza extrema, la falta de educación. Y en la actualidad, ¿también ocurre eso? Sí, niños, no solamente en nuestro país. En otros países se da la pobreza y falta de educación para nuestros niños. Una vez que ocurre todo esto, lo que acabo de mencionar, se crea la Asamblea Constituyente de 1830. Esta asamblea se dio en la ciudad de Riobamba en aquel año de 1830 y se redactó la primera constitución de nuestro país, es decir, las leyes que iban a regir para nuestro pueblo. Y siendo presidente un extranjero, un militar, que se llamó Juan José Flores. Miren, siendo como república, por derecho, teníamos que tener un presidente ecuatoriano, pero no fue así. Por esa pugna política, por esa inestabilidad, por los desacuerdos, eligieron como presidente a Juan José Flores, un militar venezolano. Y a eso se le llamó su gobierno el florianismo, por su apellido, ¿no? ¿Y qué características tenemos aquí? Las características de su gobierno están redactadas, resumidas en 3 ámbitos. Ambiente de inestabilidad, privilegios de la élite serrana y autoritarismo. En el ambiente de inestabilidad se dieron conflictos armados protagonizadas por tropas rebeldes y se dieron beneficios a los oficiales y militares extranjeros. Miren, beneficios económicos, les daban tierra, su sueldo era mucho mejor que nuestros militares de aquella época. Privilegios de la élite serrana. Nuestra serranía ecuatoriana tuvo muchos privilegios en aquella época. Las medidas económicas favoreció a los terratenientes, dueños de las tierras. Y de ahí nace una obra literaria, como ya lo mencioné anteriormente, Huachipungo, por el escritor Jorge Icaza. Una obra hermosa de leer y que ustedes deben de conocer. Se dio privilegios al clero, la Iglesia Católica y aumentó la regionalización. Es decir, Flores marcaba la diferencia entre lo costeño y la serranía. El autoritarismo. Él fue un gobierno autoritario, fue un caudillista, marcado por el desorden administrativo. Y no se contentaba. Si él hoy dictaba una medida, ¿qué es lo que vamos a hacer? No estaba contento, pues mañana cambiaba de parecer. Por eso era el desorden administrativo. Y nace un gran personaje en aquella época que surge de un grupo de hombres valerosos, como fue Vicente Rocafuerte. Él fue el opositor al florianismo. Él se oponía a las ideas
de Juan José Flores como presidente. Él fue diputado de Guayaquil y fue un ideólogo del 9 de octubre de 1820, es decir, es un precursor de la independencia de Guayaquil. Desterró a sus opositores con la revuelta de los chihuahuas. Hubo revueltas, conflictos internos que habían ahí. Fue elegido presidente en 1835. Promulgó la primera ley de la Hacienda, es decir, ¿a quiénes beneficiaba esta ley? A los trabajadores directamente, porque eran explotados. Promulgó el primer Código Penal ecuatoriano. Penal. Ajá. Impulsó la creación del Sistema Educativo Nacional. Él quería que nuestra gente se eduque, nuestros niños se eduquen. Y fue el pionero, y esta ley fue pionera de la educación para la mujer. Aquí la mujer tiene otro ámbito en nuestra historia ecuatoriana, como lo mencioné el día de ayer de esta mujer que les mencioné y les dije que consulten para que me comenten en la próxima tutoría. Construyó carreteras e infraestructuras para ingresar al país, es decir, no habían caminos adecuados para trasladarse de una ciudad a otra. Durante su gestión, el científico Charles Darwin desarrolló su investigación en las Islas Galápagos en el año de 1835, lógicamente de su gobierno. Pero él no logró consolidar todo su proyecto nacional de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque tuvo el opositor que fue Flores, que en 1839 tuvo apoyo, Flores, de los militares, de los líderes que él favoreció, lo apoyaron para que sea nuevamente presidente. Y él pretendió ser un dictador valiéndose de la Carta de la Esclavitud en el año de 1843. Esa es nuestra historia a inicios de la República de nuestro país. Hemos leído las características de Juan José Flores, de su gobierno, que son 3. Hemos visto los datos característicos de Vicente Rocafuerte. Así que niños, no los canso más. En la plataforma igualmente tienen la tarea. Lea y copie tal como dicen las preguntas. Muchas gracias.